Imagínese, años antes de la tragedia, se escribió una novela que predijo con exactitud el hundimiento del Titanic. Las coincidencias asustan, las versiones estremecen y los hechos nos hacen dudar de que conozcamos la verdad. Esta no es solo la historia de un barco, es un oscuro rompecabezas en el que se entrelazan profecías, conspiraciones, misticismo y fuerzas de otro mundo. ¿Estás preparado para sumergirte en el abismo del misterio, donde el Titanic sigue dando señales de socorro? Una novela de profecías ambientada décadas en el futuro. En Nueva York, Archibald Ash and Company publicó un libro fantástico de un tal Capitán Morgan Robertson. En él se describía la experiencia del naufragio de un vapor de pasajeros, en el que el capitán consiguió salvarse. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es que el vapor se llamaba Titán. Así, todos los datos técnicos coincidían con Titanic. También coincidían el tamaño del barco, el número de pasajeros, el número de botes salvavidas, así como una masa de otros detalles. Y el Titán murió por colisión con un iceberg. El libro contenía una descripción casi documental de lo que sucedió durante la destrucción del Titanic. Y todo esto, a pesar del hecho de que la obra fue escrita mucho antes de la tragedia. La idea de escribir el libro se le ocurrió al autor durante su enfermedad, y como él mismo afirmó más tarde, un enorme barco se le apareció de repente en sus pensamientos, como si fuera real. También vio la destrucción de este barco. Un sorprendente número de coincidencias con el verdadero Titanic hace que el lector se estremezca al leer este libro profético. Olympic. También se teoriza que el Titanic era en realidad muy parecido al barco de vapor Olympic, construido un año antes. Antes de la salida en la popa y el tablero de la Olímpico, cambió la inscripción, después de lo cual el Titanic ya se había hecho a la mar. El destino del Olympic fue de hecho lleno de problemas. Su carrera comenzó con el hecho de que durante la botadura, el barco se estrelló contra una presa. Después se sucedieron pequeños y grandes accidentes, y eso que el barco ni siquiera estaba asegurado. Antes de eso, el Olympic se vio envuelto en otras situaciones desagradables. El vapor colisionó con un crucero británico. El capitán del Olympic, en aquella época, era el futuro capitán del Titanic. La tripulación del Olympic fue declarada culpable, y la compañía White Star Line tuvo que perder $1 millón. Quizás esta fue la razón para crear un astuto plan. El Olympic, bajo la apariencia del Titanic, fue enviado de viaje. Al mismo tiempo, se ordenó a su capitán que avanzara a toda velocidad, a pesar de las advertencias sobre icebergs. Hace unos años se recuperaron del pecio más de 4.000 objetos, ninguno de ellos con la etiqueta Titanic. Los autores de tales investigaciones afirman que el verdadero Titanic sirvió a la compañía durante otros 20 años bajo el nombre de Olympic y fue dado de baja en 1935. Fue fingida la desaparición del Titanic. La muerte del Titanic puede considerarse el primer atentado terrorista de la historia mundial. Después de todo, hay una gran cantidad de hechos y pruebas. No está claro por qué un barco como el Titanic no disponía de un potente reflector para iluminar el camino a lo largo del recorrido del barco. También se cuestiona el comportamiento del capitán, que dio la orden de media proa al chocar con el iceberg, lo que no hizo sino acercar el momento de la destrucción del transatlántico. Como consecuencia, las bodegas del Titanic se llenaron de agua al instante. A las acciones del capitán en general, la mayoría de las preguntas. En el momento de la colisión, se dirigió inmediatamente a la cabina de una de las personas más ricas de América, John Astra, invitándole a tomar asiento en el barco. En lugar de ordenar al operador de radio que diera una señal de SOS. Es todo muy desconcertante. ¿La maldición de la momia? Otra razón mística del hundimiento del barco es la maldición de una antigua profetisa egipcia. Su momia fue sacada de la tumba y enviada en el Titanic a una exposición en Los Ángeles. Pero ella se hundió con el barco, los barcos y los pasajeros. Otro dato desconcertante. El Titanic solo tenía 20 botes salvavidas con capacidad para 1.178 personas. A bordo del barco en el momento de la tragedia había 1.316 pasajeros
y 885 miembros de la tripulación, y ello a pesar de que el transatlántico estaba diseñado para 3.300 personas. Uno tiene la impresión de que alguien creó deliberadamente todas las condiciones para la tragedia: pinturas y un museo. Otro hecho interesante: una colección única de pinturas iba a ser transportada a bordo del barco, pero se quedó en tierra. Actualmente, esta colección es la base del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Por qué los cuadros no se fueron con el transatlántico? Quizás esto sugiera una vez más que la desaparición del Titanic fue fingida. ¿Pero por quién? ¿Por qué? Pasajeros que viajan en el tiempo. Las siguientes historias también parecen misteriosas e inexplicables. A principios de agosto de 1991, el buque de investigación Larson Napier, en el mismo lugar donde una vez se hundió el Titanic, supuestamente recogió un bote salvavidas. En él había un hombre barbudo de unos años, vestido con ropas de principios del siglo XX. Afirmó que era 1912. Fue internado en un manicomio. No sabemos qué fue de él después. Objetos del futuro. En el mismo 1991, un robot de aguas profundas sacó del fondo del océano de las ruinas del Titanic algunas cosas que no podían estar allí porque pertenecían a otra época. Se trataba de una pistola que se creía que había sido disparada por el capitán para detener el pánico, pero fue fabricada en 1928. También había una maleta con $10,000 fechada en 1996. Barco fantasma. En 1992, cierto barco noruego estaba pescando arenques en el Atlántico Norte. De repente, le falló el motor, y al mismo tiempo, los pescadores vieron emerger del abismo marino por estribor, dentro de su línea de visión, un enorme barco. Vieron a gente precipitándose por su cubierta y cayendo al agua. La inscripción en el costado del barco decía que era el Titanic, pero en 2 minutos, el fantasmagórico barco desapareció en un instante en las aguas del Atlántico. En la superficie del agua se vio a los pasajeros del barco hundido, luchando contra los elementos. Sin embargo, los pescadores del pesquero no pudieron acercarse a ellos debido a un fallo del motor, por lo que dieron una orden de SOS por el aire. Un buque de guerra estadounidense respondió. Subió a bordo a una docena de personas con chalecos salvavidas, en los que estaba escrito Titanic. Sin embargo, posteriormente, toda la información sobre el incidente también fue clasificada. La chica en el círculo, pero en 1994, de nuevo en aguas del Atlántico, donde se hundió el Titanic, los marineros de un pesquero danés vieron a una niña de pelo azul de unos 2 años en un salvavidas. El salvavidas llevaba escrito el nombre Titanic, actividad de otro mundo. Se cree que la actividad de otro mundo asociada al Titanic se intensificó en los tiempos modernos, cuando empezaron a recuperarse del fondo partes del naufragio y objetos personales de los pasajeros. Muchos visitantes de la exposición de estos objetos contaban con horror cómo de la nada los fantasmas arrancaban las paredes de las fotos, dejaban caer al suelo objetos expuestos, empujaban a los excursionistas y los agarraban por el pelo. Por supuesto, las travesuras de los fantasmas pueden achacarse a la impresionabilidad de los visitantes. Pero hay una continuación real de esta historia, que desde luego no puede explicarse más que con misticismo: el Titanian y las señales de radio. Por ejemplo, un barco con un nombre similar, Titanian, colisionó con un bloque de hielo en 1939, lo que dio un susto de muerte a la tripulación, que había oído hablar de la tragedia anteriormente mencionada. Sin embargo, lo más sorprendente de toda esta larga historia es que todavía se reciben señales de radio del Titanic hundido. Un caso así se registró el 15 de abril de 1972, cuando el operador de radio del buque de guerra estadounidense, Theodore Roosevelt, recibió una señal de socorro procedente del transatlántico hundido hacía tiempo. Al principio, el operador de radio pensó que estaba alucinando y que alguien le estaba gastando una broma. La respuesta fue sorprendentemente extraña: no responder a la señal de SOS y seguir el mismo rumbo. Ya en el puerto se explicó con urgencia que un barco hundido desde hace tiempo, por razones obvias,
no puede emitir señales. Sin embargo, al operador de radio le pareció extraño que la explicación sobre sus ilusiones o sobre un bromista no identificado en el aire se la dieran representantes del FBI y no sus superiores inmediatos. No se lo creyó y comenzó su propia investigación. Resultó que muchos otros operadores de radio habían escuchado señales similares del Titanic que se hundía en intervalos de 6 años en diferentes años. Si quieres no solo ver y entender, estás en el lugar correcto. Apoya el canal dándole a me gusta y suscribiéndote, porque hay más por venir. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.